Hola, ¿cómo están? Miren quién nos visita. Saluda. Me da mucho gusto saludarlos. El domingo eh, se termina ya nuestro mes también. Y bueno, traemos recomendación del libro. El libro del que vamos a hablar de hoy es una obra cumbre. Es un referente para quienes conocemos la obra de Viktor Frankl. Y ya, evidentemente, al nombrarlo, ya deben saber de qué estoy hablando. El hombre en busca de sentido, del escritor Viktor Frankl. Yo les decía, es una obra cumbre, se editó en 1946. El hombre en busca de sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración, sobre el dramatismo y la barbarie que se vivieron ahí, y el autor lo vivió en carne propia. Él padeció, él sufrió y él salió con vida de esos lugares. Pero lo importante también fue que aprendió de lo que, de tanto sufrimiento que él vivió, también él tuvo un aprendizaje, y es lo que él nos aporta en este libro. Viktor Frankl, cuando se instaura el régimen, era director de la sección de psiquiatría, neurología en el Hospital Rothschild. Se da la orden de que ya no se pueden atender pacientes judíos. Él desobedece, sigue atendiéndolos. Su hermano se entera que ya están deportando y están llevándose judíos, y trata de huir junto con su esposa e hijos. Es detenido, enviado a campo de concentración. Viktor Frankl no volvió a saber de él. Viktor Frankl tenía ya pasaporte y permiso para ir a Estados Unidos. Pudo haber salvado la vida también, pero sus padres ya eran unas personas mayores, y ahí él tuvo que tomar una decisión muy, muy importante, si era irse a Estados Unidos o quedarse. Él decide quedarse para acompañar a sus padres, para estar con ellos. Bueno, también vino a platicar de los libros mi roomie. Y ¿qué va a suceder? Pues evidentemente son enviados a campo de concentración. Él, sus padres, su esposa que está embarazada, no llega a nacer su hijo o hija. Por eso en uno de sus libros él se lo dedica con nombre de niño o de niña, que habían decidido su esposa y él durante el trayecto hacia los campos de concentración. No volvió a ver tampoco a sus padres, no volvió a ver a su esposa. Y bueno, el hombre en busca del sentido encierra todo lo que Viktor Frankl aprendió dentro del campo de concentración. Él llega a los campos de concentración, estando ya ahí, empieza a tener sus lecciones de qué debe y qué no debe hacer. No debía demostrar que estaba enfermo, no debía demostrar debilidad, porque si no, pues ya sabían cuál iba a ser el paradero final. Viktor Frankl nos empieza a platicar de qué fue lo que él observó estando en los campos de concentración. Empezó a darse cuenta de qué características iban teniendo las personas que se dejaron morir, que perecieron, y la diferencia de características que empezaron a tener quienes salieron con vida. Y evidentemente lo vamos a ir viendo aquí en el libro. Una de las características era el empezar a fumar, empezar a cambiar sus raciones de comida por cigarros, sabiendo que con la carga de trabajo tan pesada que tenían, y las horas y la situación que vivían, preferían dejar de comer por fumar. Eso se dio cuenta él, y entendió que era la manera en cómo se estaban dejando morir las personas,
ya no les importaba seguir y entonces pues ya para qué comer, ¿no? Entonces esa era una de las características que él encontró. Otra de las características que observó Víctor Frank era el que dejaban de tener miedo a las órdenes, a las reglas que se imponían en esos lugares. Ya no les daba miedo hablar de las chimeneas ni de mucho más, porque habían llegado al límite, porque ya no les importaba seguir existiendo. Y entonces pues ya no les importaba lo que pudiera pasarles. Entonces vamos viendo las características que este médico fue observando y que nos los plasma aquí en este libro. También se da cuenta que el amor era esencial en el ser humano. El amor movía a las personas, es decir, yo tengo que salir porque quiero encontrar o reencontrarme con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos. Me está esperando alguien, seguramente voy a hacerle falta a alguien. Entonces esa carga de amor también hacía que siguieran aferrados a algo o a alguien. Lo mismo era el sentido que le iban encontrando a, bueno, es que cuando yo salga de aquí, voy a seguir preparándome, me espera mi trabajo, me espera mi casa. Entonces, el buscar ese sentido de qué tengo que hacer cuando esté fuera, también era lo que hacía que se aferraran a la vida, ¿no? Todo esto lo vamos a ir encontrando en este pequeño libro, porque es un libro muy pequeñito. Se ve curioso porque es un libro pequeño, lo tengo todo marcado. Son 160 páginas, muy chiquitito, pero con muchísimas enseñanzas, muchísimo aprendizaje lo que vamos a encontrar en este libro. Víctor Frank no olvidó las experiencias que tuvo dentro del campo de concentración, pero sí superó esas experiencias y las manejó de manera en que ya no siguieran decidiendo su vida y su rumbo. ¿Sí? Cambió la percepción, cambió lo que él había, el sentido de lo negativo, a que darle otro sentido, como dice su libro, a las atrocidades que él vivió en estos lugares. En un inicio, el autor había decidido que el libro se llamara El informe del prisionero número 119.104. Él tenía sus motivos, no quería como que influyera su nombre en el escrito, despersonalizaba también de alguna manera el libro. Las editoriales dijeron que no, que tenía que llevar su nombre. También creo que fue algo bueno porque pues está sustentado por un estudioso, por una persona preparada, y que bueno, también pasara a la inmortalidad su nombre eh, por, por lo que escribió de sus vivencias. Vamos a ver los cambios psicológicos que sufrían los reclusos. Algunos, bueno, se abandonaban, como yo les decía, y pues se dejaban perder, ¿no? Entonces, Víctor Frank lo observa, otros maduraban, ¿no? Internamente y le van buscando y le daban sentido a su existencia cuando iban madurando, el por qué estaban ahí, para qué estaban ahí, ¿sí? Quizá a lo que ellos creían, sus creencias también los hacían entender que había un por qué estuvieran viviendo todo eso y también se aferraban a la voluntad divina. Por ejemplo, también menciona, ¿no?, que el sufrimiento dejaba de ser sufrimiento cuando le encuentras un sentido. Está complicado porque pues
con todo lo que está viviendo, con todo ese sufrimiento, encuéntrale un sentido a ese sufrimiento. Eso es lo verdaderamente complicado. Se lee fácil, se dice fácil, pero quienes están viviendo un sufrimiento de esta magnitud, pues no es tan fácil como que encuéntrale un sentido, ¿no? Pero básicamente es de lo que trata este, este hermoso libro. Algo también que observó Víctor Frank dentro de los campos fue que muchas de las personas no perdían ese reducto de libertad que tiene el ser humano. Él comentaba, por ejemplo, el hecho de que alguien estuviera enfermo, que no se pudiera levantar, estaba prohibido que se ayudara, pero hacían gala de esa libertad de pensamiento y de decisión, iban y les daban de su ración de comida o les prestaban su cobija o X y Z, y eso era ir en contra de las reglas, pero era defender y seguir defendiendo esa poca libertad que tenían. También hay un pasaje muy bonito de lo que yo les decía de cuando se perdía la esperanza, cuando ya no tienes a qué aferrarte, pues se dejaban ir. Por ejemplo, platica lo de un compañero que él decía es que soñé que en tal fecha nos van a liberar. Y pues Víctor Frank le decía, perfecto, o sea, muy bien, pero ¿qué sucedió cuando llega esa fecha que este hombre había soñado y no son liberados? Él en ese momento pues dejó de tener esperanza y se pierde, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el tener esa esperanza de vida, el tener algo que te motive, algo que te mueva, algo que te aferre a la vida, es tan importante para el ser humano? Y ese es el sentido de vida que Víctor Frank dice que debemos de encontrar en lo bueno y en lo malo que nos sucede como seres humanos para poder salir con un aprendizaje, pues si no, sin ese sufrimiento, porque se va a vivir, pero sí con esa enseñanza de vida, ¿no? Entonces es un libro que de verdad tiene muchísimo qué nos aporta, mucho de qué platiquemos, mucho de que sigamos investigando, pero bueno, es un referente que Víctor Frank nos deja para la humanidad. El hombre en busca de sentido. Búsquenlo, es un libro muy chiquito, todos debemos tenerlo en nuestro librero. Yo recurro a él cuando algo se queda por ahí atorado y que necesito un empujoncito. Bueno, me voy a Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Se los dejo y si les gusta o alguna opinión, pues por ahí la pueden dejar.